Y dice la palabra de Dios, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, es decir, ante el trono de los regalos. Y también nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esa precisión es sin añadiduras humanas. Y la palabra de verdad se refiere a la palabra de Dios, sin emociones humanas, sin añadiduras humanas. Y con precisión es estando llenos del Espíritu Santo. Y también nos dice, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. La clase de hoy vamos a iniciar con el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. Y entonces, esta clase va a ser un poquito fuerte, va a ser un poquito ruda por las circunstancias que estamos viviendo en Venezuela, que no solo afectan a Venezuela, óigase bien, afecta también al mundo entero. No solo por lo que está sucediendo allá y que puede repercutir de forma política o económica, incluso a otros países de la región, sino que afecta a todo el mundo en función de que si la gente no termina de entender que la única solución para los problemas del mundo, de nuestra situación, es Dios, creer en Cristo y alimentarse de la palabra de Dios, entonces todos estamos perdidos. Y no depende de las circunstancias la capacidad para nosotros alcanzar la felicidad, sino depende de la disposición que tengamos para conocer a Dios. Y digo que esta clase va a ser un poco fuerte porque voy a utilizar algunos ejemplos quizás de lo que está sucediendo el día de hoy en Venezuela para ejemplificar lo que estamos viendo en el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. La salvación siempre ha sido por el mismo método, ha sido siempre el mismo camino, que es creer en Cristo. No hay ningún otro método de salvación. No existe tal cosa como portarse bien para ser salvo, hacer buenas obras por los demás para ser salvo, cumplir los 10 mandamientos o pertenecer a algún tipo de religión. Siempre ha sido cree en Cristo y serás salvo. Y vamos a ir para eso. Primero, presentarnos con diligencia a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, si citamos nuestros pecados, es decir, si voluntariamente nosotros presentamos nuestros pecados ante Dios, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, los que hemos nombrado y los que no hemos mencionado. Pero simplemente basta con creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje al fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Y bien, continuando con nuestro tema de la salvación, que ya habíamos visto, salvación para la edad de la iglesia, que fue el periodo de 40 días luego de la resurrección de Jesucristo, el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, que fue luego de la crucifixión. Y también esa es la edad de la iglesia y terminará esa edad de la iglesia al momento del rapto. Luego viene los 7 años de tribulación y luego el milenio. Finalmente el Armagedón y luego la destrucción del universo. Falta mucho para eso. ¿Y por qué podemos decir que falta mucho todavía para eso? Para el fin del universo. Porque si el rapto ocurriese hoy, pasarían esos primeros 7 años, luego 1000 años y luego el Armagedón. Y luego el final del universo. Entonces, para que no digamos que estamos al final de los tiempos, porque guerras han habido siempre, y dice la Biblia, habrá guerras y rumores de guerra. Lo que quiere decir que es una tendencia natural del ser humano, los conflictos armados, las guerras, porque la naturaleza de pecado, la arrogancia, es muy poderosa. Y recordemos que la arrogancia va de la mano de la ignorancia. Y cuando digo esto me refiero, por ejemplo, en el caso de Venezuela,
cuando vemos que la situación que está sucediendo actualmente, que creo que para nadie es un secreto, asumo que ya han visto un poco las noticias, cuando dice también la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Y se refiere a que justamente cuando un pueblo perece, bien sea físicamente o bien sea espiritualmente, es porque rechazan la palabra de Dios. Es porque aún teniendo conocimiento de versículos bíblicos, que es ese conocimiento envanece que menciona en la Biblia, que es el conocimiento simplemente que te memoriza cierta cantidad de versículos de la Biblia, pero no tienes capacidad para ponerla en ejecución. Es información sin metabolizar. Recordemos que está la palabra griega gnosis y está la palabra griega que acuñó Pablo, que la denominó epinosis, que es el conocimiento metabolizado. Nosotros, como miembros de la familia real, tenemos que ser habilidosos en alcanzar conocimiento epinosis, conocimiento metabolizado. Y he mencionado muchas veces este concepto porque es importante que lo logremos interiorizar. Una lata de alimento no funciona para nada si no te la has ingerido. Si está en la lata, no te hace ningún provecho. Entonces, llevando esto a la palabra de Dios, si tenemos el conocimiento gnosis, es decir, conocimiento académico, porque hemos memorizado gran cantidad de versículos, pero en el momento de la desgracia, en el momento de la dificultad, no somos capaces de ponerlo en práctica y no tenemos capacidad para tener calma, entonces ese conocimiento no sirve para nada. Es el ejemplo de lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago cuando dice eh, el conocimiento envanece, por ejemplo, o cuando nos dice la fe sin obras es muerta. Y la fe se está refiriendo a la palabra pistis, que como la he mencionado, tiene tres connotaciones: creer, confianza y el cuerpo en lo que crees, en la doctrina. Entonces, no sirve de nada que tengamos información y no podamos aplicarla en el momento de la adversidad. La adversidad es inevitable, el estrés es opcional. Eso va a depender de cuánto ponemos en práctica todo ese conocimiento de la palabra de Dios que tenemos en nuestra vida. Entonces, volviendo al tema de la salvación, es importantísimo, pero esto, claro, es más desde un punto de vista informativo para que entendamos cómo fue en el Antiguo Testamento que la gente podía ser salva y cómo es que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que habrán santos del Antiguo Testamento en el tercer cielo. Entonces, para quien no entiende mucho o para quien no tiene información, podrá pensar que, bueno, si Cristo no había muerto en la cruz, no era posible que fuesen salvos. Pues sí. Entonces vamos a ver este tema. La salvación es el ajuste instantáneo a la justicia de Dios a través de fe en Cristo, única y exclusivamente. Y así nos sirve para que nosotros nos vayamos quitando imágenes que no tienen que ver con en ningún momento con una estatua de yeso o de madera o del material que sea, pero no tiene nada que ver tampoco como iglesia, no tiene nada que ver con un edificio, una construcción de concreto o de piedra. No tiene nada que ver con una capillita, con una crucecita arriba. La iglesia es la asamblea, la eclesía, el salón de clases donde se estudia la palabra de Dios. Entonces, continuando con esto, Jesucristo llevó nuestros pecados y la justicia de Dios juzgó esos pecados y fue satisfecha. Porque fue, he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. El único capaz de proveer la salvación, de pagar el precio por los esclavos. Porque en la cruz es redención, propiciación y pago ilimitado. Redención es que tú pagas el precio cuando hay un esclavo o hay un secuestrado y se paga el precio, esa es la redención. La propiciación es agradar, o complacer la justicia divina. Y el pago ilimitado es ese pago ilimitado que Cristo hace al instante que dice tetelestai, es decir, todo está consumado, con el resultado que permanece consumado para siempre. Si al caso vamos, ese es el significado completo de la palabra tetelestai. Todo está consumado con el resultado que permanece consumado para siempre. Entonces, en el instante que Cristo muere en la cruz, paga todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y recordemos que Dios es eterno y que el tiempo está hecho para nosotros. Y Dios no se contiene dentro de las
normas o reglas del tiempo y tiene conocimiento de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, bien, continuando con nuestro texto. En Primera de Pedro 2.24, en la versión aclarada, digámoslo así, extendida, del coronel Robert B. Finn, dice, Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo, es decir, en su humanidad, deidad indisminuida y humanidad verdadera, la unión hipostática, sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto por los pecados, vivamos para la rectitud, porque nosotros al momento de creer en Cristo morimos hacia la naturaleza de pecado, es decir, la naturaleza de pecado en cada uno de nosotros ya no tiene el poder. Nosotros voluntariamente se lo cedemos. Eso es otra cosa, porque somos nosotros quienes decidimos entregarle el poder, la autoridad a la naturaleza de pecado. Entonces, vivamos para la rectitud. Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, porque Cristo fue impecable, por nosotros, es decir, por el género humano, fue hecho pecado como sustituto. Todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos. Como sustituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en Él. Si yo voy a una prueba de manejo, por ejemplo, de un camión, y voy representando a alguien que está allí, y por supuesto si el profesor me lo acepta, y voy representando a otra persona, la calificación que yo saque, esa persona la va a sacar. En el caso de Jesucristo pagó todos los pecados en la cruz porque nosotros no teníamos oportunidad y capacidad para hacerlo. Porque Adán pecó voluntariamente y conociendo la palabra de Dios. Continuando entonces con nuestro texto, dice, cuando nosotros creemos en Cristo, la justicia de Dios es libre para salvarnos. El Evangelio es la información provista por medio de la cual nosotros hacemos ese ajuste instantáneo a la justicia de Dios. Perdón. En el Antiguo Testamento, cuando tú creías, tú recibías la perfecta rectitud de Dios, la vida eterna, y Dios Espíritu Santo te regeneraba. En la edad de la iglesia tú recibes estas cosas y mucho más. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no existía la llenura del Espíritu Santo. No existía la habitación del Espíritu Santo. No existía la habitación o la gloria chicaina. Existía la gloria chicaina, pero como un templo físico. Pero el cristiano no era habitado por la deidad. No era habitado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenía que llegar a la crucifixión para que eso pudiese existir. El Hades o el Seol era un compartimiento donde las almas se mantenían allí hasta llegar el momento de la crucifixión. Y el Hades estaba subdividido entre el espacio para los no creyentes y el espacio para los creyentes. Y una vez que Cristo resucita, se lleva a los miembros de la familia que están allí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se está refiriendo justamente a eso. Y ahora en el Hades, que se llama infierno porque se llama lugar inferior, ahí permanecen todos los demonios y los que no creyentes de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y hasta la eternidad. Entonces, qué increíble. Entonces, no existía la llenura del Espíritu Santo, no existía la gloria chicaina. Y no sé si les he mencionado esto anteriormente, pero la gloria chicaina o Shekinah era ese lugar santísimo en el cual el sumo sacerdote tenía acceso para tener comunión con Dios. Era ese lugar donde se encontraba el arca del pacto y donde presentaba los sacrificios por el pueblo de Israel. Y era un lugar especial. Por eso es imposible que un miembro de la familia real pueda ser invadido o poseído por un demonio. Porque ni siquiera puede estar allí una mínima cosa inmunda. Entonces, si nosotros estamos habitados por la deidad y existe en nosotros la gloria shekinah o el lugar santísimo, nosotros no podremos bajo ningún concepto ser poseídos por algún demonio. Puede influenciarnos un demonio, pero jamás poseernos.
Eso sí, tú lo permites que te influencie. Para que entendamos también cuando veamos esos tipos de ritos ridículos en el que alguien dice que está poseído y se retuerce en el suelo poseído, eso es falso. De hecho, Satanás puede hacer milagros. Y dirá, bueno, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Sí, Satanás puede hacer milagros. Porque esa persona, si es no creyente, puede estar poseída por un demonio, pero hace un ritual X persona y entonces el demonio sale con la intención de impresionar a la gente y que entonces luego desvían la atención del no creyente o incluso del creyente hacia esa persona o hacia la creencia satánica. Eso es bueno que vayamos aclarando ciertas cositas que, bueno, son cuestiones que se nos han metido en la cabeza y también buena parte por culpa de Hollywood y de la religión, por supuesto. Entonces, en el Antiguo Testamento, a esta parte ya la ley, cuando tú creías, tú recibías la perfecta rectitud de Dios, la vida eterna, y Dios Espíritu Santo te regeneraba. En la edad de la iglesia tú recibes estas cosas y mucho más. De hecho, eran muy pocas personas las que recibían el Espíritu Santo en la antigüedad. Por ejemplo, los constructores o diseñadores del templo. Diseñadores no, porque quien diseñó el templo fue Dios. Los constructores, David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque también podía ser removido el Espíritu Santo. Continuando entonces, mientras Jesucristo no había muerto en la cruz en el tiempo del Antiguo Testamento, su sacrificio eficaz, eso significa que Dios, conociendo lo que iba a suceder en la cruz, podía perdonar entonces al género humano. Esto liberaba a la justicia de Dios para salvar a cualquiera que creyera en los tiempos del Antiguo Testamento. En la base del Antiguo Testamento, cualquiera podía ser salvo por creer en Cristo, por cualquiera de los medios en que Cristo era revelado. En el Antiguo Testamento existían las revelaciones de Cristo, las cristofanías. Ahora, hoy en día no es necesario que Cristo se revele visualmente o que me hable particularmente a mí, porque ya Cristo ejecutó toda su obra en la cruz. Lo que está para nosotros es leer y estudiar la palabra de Dios. Todo lo que Cristo tiene para decirnos está escrito en su palabra. Todo lo que Dios tiene para decirnos está escrito en la palabra de Dios. 66 libros, por cierto, no más de ahí. Hay unos que están allí, que libros apócrifos de no sé quién, o evangelio de no sé qué tal, falsedad. La primera declaración del evangelio. Vamos a ver entonces en qué momento se habló por primera vez de las buenas noticias. ¿Quién enseñó o predicó las buenas noticias? La primera vez que Evangelion, buenas nuevas. De hecho, nuevas, de ahí proviene la palabra en inglés news, noticias, que significa nuevas. Entonces, Evangelion, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y fue justo poco después de la caída. Y ahora vamos a analizar brevemente el episodio de la caída. Es más, aquí comenzamos en 3.15, pero si leemos la palabra de Dios en Génesis 3.14, si no me equivoco, vamos a ver un poquito. De hecho, tanto es así que Adán y Eva se escondieron. Y no fue que Dios les dijo, ¿dónde estás? No te veo. No. Eso es una mala interpretación y una tontería de paso. Porque Dios sabía exactamente dónde estaban. De hecho, Cristo bajaba todas las tardes, en el fresco de la tarde, dice la Biblia, a enseñarles. Y era Cristo el que bajaba. Porque de hecho no era Dios Padre, porque Dios Hijo es quien tiene forma física visible. Y también nos lo menciona muchas veces en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Luego en el Nuevo Testamento, si se pueden dar cuenta, no lo vuelven a mencionar. El ángel de Jehová es la representación visual de Dios Padre. Entonces, ¿y quién es la revelación visual, física de Dios Padre? Pues Dios Hijo, que era la segunda persona de la Trinidad, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, dice, y él respondió en Génesis 3.10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ya aquí hay una demostración de que estaba muerto espiritualmente. Ya Adán estaba muerto espiritualmente porque tuvo miedo. Ya su naturaleza de pecado estaba en acción. La primera manifestación o una de las más importantes manifestaciones de miedo, de
de estar muerto espiritualmente es justamente tener miedo. Y es una vergüenza que un miembro de la familia real tenga miedo, porque está diciendo desconfío de tu plan. Y es propicio mencionar el tema de Venezuela, por eso dije que hoy iba a hablar un poco sobre este tema, usándolo como ejemplo, por supuesto, con todo el deseo de que esto cambie y que pidiéndole a Dios que esto se resuelva, pero es su voluntad y no la nuestra. Que sea siempre su voluntad y no la nuestra. Entonces, cuando tenemos miedo, estamos desconfiando del plan de Dios. Y si la situación es tan dramática como para que podamos morir en el instante, saber que entonces Dios tiene un plan perfecto y que eso fue parte del plan de Dios. Y que lo menos que debemos sentir nosotros es miedo, porque es una manifestación de que estamos concentrados en nosotros mismos y no en la solución. Dice, oh, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la carne es la naturaleza de pecado. Entonces, cuando entendemos que Adán, en este caso, sintió miedo y se escondió, es porque estaba avergonzado, que no es más que una manifestación de haberse visto, descubierto, descubrió, reconoció la naturaleza de pecado en él. Y de hecho, Satanás, en forma de serpiente, le dice a la mujer, se te abrirán los ojos y conocerás el bien y el mal. Claro, se dieron cuenta luego de eso. Pero no era que iban a ser como dioses. Eso fue lo que le vendió Satanás. Y ella se dejó engañar. Pero ella fue engañada. Adán pecó voluntariamente, sabiendo lo que estaba haciendo. Él debió haber elegido, mejor dicho, pudo haber elegido entre Dios y su mujer y prefirió a su mujer. Y luego, el muy cobarde, por no decir otra palabra, la culpó a ella y a Dios. Y dice entonces, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque claro, que fue lo primero que hicieron. Se vistieron. Sacaron hojas de higuera. Se taparon porque se avergonzaron. Y pensando, que ahí crearon también la primera religión, que al verse morales, honorables, uno frente al otro, entonces ellos iban a estar bien ante los ojos de Dios. Primero se escondieron, se asustaron, se taparon y luego la estupidez. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios nos dice, no dijo en ningún momento, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y le dijo, ¿por qué estás allí? ¿O por qué te escondes? Porque Dios sabía perfectamente dónde estaba. Y sabía perfectamente por qué se esconde, pero lo está poniendo en evidencia para que él mismo reconozca su pecado. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste. Y esta fue la primera mariconada de la historia. Porque no asumió su responsabilidad, no asumió su papel de hombre, no asumió su papel de líder, no asumió su papel del que conocía la palabra de Dios, no asumió su responsabilidad. Recordemos que las habilidades de la arrogancia es autoabsorción, autoengaño y autojustificación. Entonces él primero tuvo miedo, autoconcentrado con sí mismo. Luego, autoengaño. Yo no fui, fue ella, fue Tete. Entonces, y culpando a Dios. Y después, y tuvo miedo, autoabsorción, porque está pensando solo en él. Entonces luego dice, la mujer que tú me diste, en lugar de decir, yo la embarré. Pero continuemos entonces con esto. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué le has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. De nuevo, vuelve a culpar a la otra persona, vuelve a culpar a la serpiente o la circunstancia o a quien sea. La responsabilidad que le corresponde la está achacando a alguien más, cuando ella fue quien aceptó comer del fruto del árbol del bien y el mal. Y luego vamos a estudiar más adelante cuando veamos la doctrina de la mujer, que es interesantísima. La mujer tuvo la oportunidad, pero ella le cedió el puesto a la serpiente para que liderara y estaba rechazando a su marido. En su mente ella estaba rechazando la autoridad de su marido. Y recordemos que las 4 instituciones divinas, de ellas 2 fueron creadas por Dios en el jardín.
La libre voluntad del individuo y el matrimonio. Y donde cada institución divina tiene una autoridad. En el caso del el individuo está la libre voluntad. En la persona está la libre voluntad. Esa es la autoridad, la libre voluntad. En el matrimonio la autoridad es el marido. Y esto no es machismo, es el diseño divino. Y cuando se rompen la estructura y cuando se rompen las instituciones divinas, comienza el desastre. Y se puede ver muy bien aquí en España y en muchas partes de Europa, donde la institución de la familia comienza a desmoronarse y donde hay ataques continuos a la libertad del individuo, a la libre voluntad para decidir por su vida, y el gobierno quiere ser quien controle tus propias decisiones y te coarta las libertades, y lo vemos en Venezuela. Y luego destruye el matrimonio, permitiendo que se cometan actos atroces en contra del matrimonio, y luego destruyen la familia, y la autoridad en la familia es el padre y la madre con los niños, pero principalmente el padre. Y luego en la nación está el gobierno. Cada institución divina diseñada por Dios para el creyente y para el no creyente tiene una autoridad, donde la máxima autoridad es Dios. Y yo sé que me estoy extendiendo un poquito, pero es que es demasiado apasionante. La serpiente me engañó y comí. Y en el 3:14 dice, y Jehová Dios, este es Jesucristo hablándoles, le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Qué interesante. Y dice en Génesis 3:15, y es aquí la parte en la que es interesante que prestemos atención, porque está justamente revelando el Evangelio. Y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, es decir, tu descendencia, que es el género humano, y la simiente tuya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Ese es Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Y se está refiriendo al instante de la cruz. Volvamos entonces a nuestro texto del coronel Robbie Bethune. La promesa de la salvación fue dada en el tiempo en el que el hombre cayó. El hombre rechazó la orden de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y el mal no era necesario para una relación con Dios. La moralidad no era un asunto para considerarse, sino el rechazo del mandato divino. Entonces nos podríamos preguntar por qué entonces Dios puso un árbol ahí si no quería que pecáramos. Porque precisamente el tema es muchísimo más grande, porque trasciende a la humanidad. Nosotros pecamos y fuimos creados, la raza humana fue creada para demostrar el amor de Dios y demostrar que Satanás y sus demonios están condenados por toda la eternidad. Y aunque nosotros seamos un fracaso como generación, como género humano, Dios no fracasa. Y existe entonces el conflicto angélico, mucho más allá de nosotros. Y antes de que nosotros existiéramos, existió el conflicto angélico, donde Satanás se revela ante Dios, quiere ser igual al Altísimo, pecado de arrogancia, o más grande que el Altísimo, se trae o se lleva con él la tercera parte de los ángeles del cielo. Hubo una revolución, se rebelaron a la autoridad, de Dios, queriendo ser igual al Altísimo, cuando ese pobre perdedor no tiene capacidad para eso. Y entonces Dios créale y Satanás, y es condenado al lago de fuego, y él apela a la decisión. ¿Y por qué podemos decir que apela a la decisión del juez, que es Dios? Porque efectivamente Satanás está suelto, y nos lo dice en la Biblia en muchas partes, donde dice el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. Y está suelto precisamente porque cuando tú condenas, un juez condena a un privado, a una persona por X delito, y la persona apela a la decisión, mientras se ejecuta el juicio, mientras que se vuelve al juicio, ese preso puede ir en libertad temporal mientras que el juicio se ejecuta, mientras llega el momento del juicio final. En el caso de Satanás, es liberado temporalmente mientras llega el juicio final. Este es el príncipe de este mundo, el príncipe de las moscas, también le dice Cristo. Y está liberado porque apeló la sentencia.
Y se puede deducir, no aparece en ninguna parte de la Biblia, se puede deducir que la expresión más lógica sería decir, ¿cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas? Y Dios, vamos a decirlo así, parafraseando, tratando de llegar a una conclusión, Dios dice, muy fácil, voy a crear un género o una raza o unas personas perfectas, no como tú, que fuiste creado perfecto, con todos los privilegios, para y esa raza imperfecta va a pecar contra mí y yo mismo iré a morir por ellos en la cruz. Claro, no lo habrá explicado todo con tanto detalle, pero Satanás lo sabía que iba a ser la forma. Por eso trató, bajo todo concepto, de interrumpir en diferentes maneras, y ese fue el propósito de acabar con el pueblo de Israel, y que hoy en día todavía permanece. Entonces, Dios crea el género humano para que nosotros podamos ser el testimonio de que Dios nos ama tanto, independientemente de lo defectuosos que seamos, para que Él demostrar que Satanás tiene que ser condenado para toda la eternidad, que de hecho ya fue condenado, ya está condenado, porque Dios, dentro del preconocimiento de todas las cosas, sabe perfectamente que eso ya está llevado a cabo. Eso es parte de lo que es el conflicto angélico. Le estoy dando una pequeña introducción del tema de la próxima etapa, donde vamos a comenzar, ahora sí, con temas mucho más profundos, porque vamos a empezar a hablar sobre temas un poco más densos y donde van a escuchar cosas muy sabrosas, definitivamente. Entonces, bien, la moralidad no era un asunto para la salvación. Esto resultó en un ajuste instantáneo a la muerte espiritual. El pecado era la voluntad negativa. En realidad, pone el árbol del bien y el mal allí para que el ser humano, para que Adán y la mujer tengan la oportunidad de rechazar a Dios. Si no, no nos haría libres. Estaríamos presos, seríamos cautivos, seríamos robots. No, Dios coloca el árbol del bien y el mal porque tiene que permitirnos, porque no puede violar nuestra libertad. Entonces Dios tiene que colocar el árbol del bien y el mal y hacer la prohibición para darnos la advertencia, para darnos la libertad de rechazarlo. Esto es increíble. El pecado era la voluntad negativa que permitió a Satanás venir a ser el gobernante del mundo. Adán le entregó el gobierno del mundo a Satanás, porque él era el gobernante de todo, y todas las bestias del campo habían sido entregadas a Adán, y todo era para que él gobernara. Sin embargo, decidió rechazar a Dios y le entregó ese gobierno a Satanás. Pero tenemos un Señor tan increíble, tan maravilloso, tan benévolo, que nos da la oportunidad de nosotros volver a estar de nuevo en el redil, porque decidimos voluntariamente seguirle. Pero el que no le sigue, se perdió. Entonces, continuando con esto. Recordemos que Adán y Eva fueron creados tricótomos, alma, cuerpo y espíritu, y mueren espiritualmente. Y nosotros, a consecuencia de eso, nacemos espiritualmente muertos. Físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y una vez que tenemos conciencia de Dios, que tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Ok, continuando con esto. Nosotros nacemos pecadores por la imputación del pecado de Adán y la existencia de la naturaleza de pecado en la estructura celular de nuestro cuerpo. No hay manera que nos la quitemos a menos que dejemos de respirar. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que porque nacemos pecadores. Aún, o sea, nada más con nacer. Adán escogió que todo el nosotros miembros, perdón, está un poquito enredado acá. Adán escogió que todos nosotros, miembros del género humano, naciéramos pecadores. Él lo eligió. Nosotros nacemos con la naturaleza de pecado y de ahí nos movemos al pecado personal en contraste con Adán. Él nació espiritualmente vivo y decidió morir. Nosotros tenemos la oportunidad de nacer muertos espiritualmente y nacer de nuevo. Ah, por cierto, cosa que no leí porque iba más adelante. Al momento de salir Adán y Eva, que ya se llamaba Eva a partir de allí, porque antes se llamaba Isha, que significa varona o mujer, al momento de salir de, del jardín del Edén, ellos ya están vestidos con ropas, con pieles. Eso nos hace deducir que efectivamente
hubo un sacrificio de animal. Porque allí Cristo le dice, mira, esto va a ser lo que va a permitir que tú tengas relación con Dios. La muerte de un cordero y les viste con la ropa del cordero. Hubo un sacrificio en ese momento. Si analizamos, nos daremos cuenta con facilidad. Nosotros nacemos con la naturaleza de pecado, ¿vale? Esto lo leí ya. La mujer pecó en ignorancia, mientras que Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero ambos son culpables porque ambos utilizaron su voluntad para pecar. El nacimiento de virgen era esencial para que Cristo viniera a nacer como un hombre sin la naturaleza de pecado formada genéticamente y por lo tanto sin la imputación del pecado original de Adán. Cristo vivió una vida sin pecado en la dinasfera. La dinasfera es la esfera de poder divino, dunamis y esfera de poder divino. Y nosotros, mientras estamos vivos, mientras nos mantenemos en la llenura del Espíritu Santo, mientras seguimos comiendo la palabra de Dios, mientras crecemos espiritualmente, sobre todo en el instante que vamos teniendo conocimiento de la palabra de Dios y estamos en la llenura del Espíritu Santo, estamos poniendo en práctica la vida espiritual prototipo que Cristo tuvo mientras estuvo acá. Es decir, nosotros estamos dentro de la esfera divina de poder. Estamos protegidos, estamos funcionando, caminando en el Espíritu, independientemente en el conflicto armado que nos encontremos. Y si alguna bala tiene que ir directo hacia tu cabeza o hacia mi cabeza, para que nadie se ofenda, es porque Dios así lo permitió y porque así Dios lo quiso. Entonces, viendo la situación de nuestro país, o de Venezuela en mi caso, que es muy lamentable, también hay que recordar que hubo una porción muy grande de miembros de la familia de Dios, de la familia real, que apoyó la maldición de Hugo Chávez contra el Estado de Israel. Y hubo muchísimos miembros de la familia real que se vistió de burka, que se vistió de trapos musulmanes a salir a defender a Palestina. Para que recordemos que la palabra de Dios dice en Génesis 6, maldeciré a quien te maldice y bendeciré a quien te bendice. Maldeciré a quien te maldice y bendeciré a quien te bendice. De manera que buena parte de la disciplina o la situación que está sucediendo en Venezuela es justamente disciplina divina. Y todavía, con todo lo que está pasando, hay muchísimos miembros de la familia real que siguen apoyando ese sistema político que es un desastre, que es satánico. Y cuando tú le llegas a muchos cristianos, y es lamentable, porque hay una grandísima cantidad de cristianos en Venezuela y en todo el mundo, a los que tú le dices, cree en Cristo y será salvo. Sí, sí, yo creo en Cristo. Vale, ahora sabes que tu salvación no se pierde y que no tienes que hacer nada para conservar tu salvación. Lo rechazan a lo máximo. Hay una cantidad enorme de miembros de la familia real, de hecho yo podría decir que un 99%, que rechazan la palabra de Dios con precisión. Lo que quieren es que les palmeen el hombro, que le abren bonito. Por eso este tipo de información suena tan desagradable para mucha gente, porque la religión los ha controlado, porque tienen un callo en el alma, porque son incapaces de entender nada de esto, porque ya están cegados. Y es imposible para ellos poder aceptar algo tan maravilloso como que no tienes que hacer nada. Entonces prefieren cumplir con sus rituales. Y esto no hablo solamente de evangélicos, hablo también de testigos de Jehová, que de hecho están condenados para toda la eternidad si no creen en Cristo, o de católicos que van a la misa todos los domingos. Eso no tiene nada que ver con la religión, sino con creer o no creer en Cristo y con la libre voluntad de cada uno de nosotros para concentrarnos en el crecimiento espiritual, en la aplicación de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, que es lo único que nos va a sacar de cualquier situación, por más terrible que sea. Y no se trata solamente de una cuestión de ritual o de comportamiento o de emoción. Se trata de cuán concentrados estamos con Dios, con el conocimiento. Cuando debemos tener hambre por alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces uno puede estar en cualquier situación, por más difícil que sea, y estar relajado, porque Dios tiene el control. Y es increíble cuando tú ya comienzas a procesar esto y estás en una situación que en cualquier momento tú estarías estresado y de repente te das cuenta, wow, por allá va, ya no tengo que preocuparme de nada, ya no me estoy preocupando como me preocupaba antes, ya no me afecta la situación como me afectaba antes. Entonces es interesantísimo. El nacimiento de virgen era esencial para que Cristo viniera a nacer como un hombre, sin la naturaleza de pecado,
formada genéticamente y por lo tanto sin la imputación del pecado original de Adán. Cristo vivió una vida sin pecado en la dinasfera divina, prototipo bajo la habitación y la llenura del Espíritu, viniendo así a ser juzgado por nuestros pecados, porque Él estuvo calificado para hacerlo, el único. La justicia de Dios encontró la forma de salvar al género humano. En Génesis 3:15 nos dice, por lo tanto, pondré enemistad, antagonismo, entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia, es decir, el género humano, y su descendencia, Jesucristo, en concepción y nacimiento de virgen. Él, Jesucristo, te herirá a ti, Satanás, en la cabeza, o sea, de muerte, y tú, Satanás, le herirás a Jesucristo en el talón, que es el sufrimiento en la cruz. El sufrimiento más grande de Cristo no fueron los latigazos, los golpes, los cupitajos, los clavos. El sufrimiento más grande para Cristo fue haber estado separado de Dios. Dios mío, ¿por qué te has apartado de mí? ¿Por qué te has separado de mí? Eloi, Eloi, lama sabactani. No es porque me has abandonado, Dios no lo abandonó, pero sí se separó porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Lo peor que puede haber para Dios es estar lleno de pecado. Y Cristo lo recibió todo, sin haber cometido ni un solo pecado. Y si Cristo no hubiese podido pagar todos los pecados, y si Cristo hubiese cometido algún pecado, no hubiese estado calificado para morir en la cruz y no hubiese pagado los pecados, no tendríamos relación con Dios y Cristo no hubiese resucitado. Esa es la evidencia de que efectivamente Cristo lo logró. Y de hecho nos dice, luego de haber muerto espiritualmente, de haber dicho Eloi, Eloi, lama sabactani, dice tetelestai, del verbo teleo, que quiere decir todo está consumado, con el resultado que permanece consumado, y lo hemos visto en las clases anteriores, porque es un aoristo perfecto, un verbo tiempo perfecto, que significa todo está consumado, con el resultado que permanece consumado para toda la eternidad. Y entonces dice, suspiró y entregó su espíritu voluntariamente. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo es la semilla de la mujer, el herir en el calcañar, en sus sufrimientos en la cruz, antes de venir a ser juzgado por nuestros pecados. El concepto del calcañar es, si te va a herir a ti de muerte, pero a mí Cristo lo va a herir en el talón. No es grave, pero va a ser doloroso, asqueroso para Cristo. En Génesis 3:20 al 21 dice, el hombre respondió al evangelio. ¿Cuándo? Dice 3:20, dice, el hombre llamó el nombre de su mujer, Isha, a Eva, Shawah, que significa vida, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y allí comenzó el ataque de Satanás a la familia, al matrimonio y a la familia, con el propósito de dividirlos, con el propósito de destruir la familia, porque sabía que el plan de Dios venía a ejecutarse en la medida que existiera la procreación y viniese a nacer el Redentor. Vean que nada es casualidad, nada está ahí puesto por casualidad. Y de hecho, uno de los primeros homicidios, o el primer homicidio que sale registrado en la Biblia, es justamente la de Caín hacia su hermano Abel. Y lo hizo precisamente porque estaba lleno de arrogancia, porque él quería impresionar a Dios por medio de sus obras, porque él se sentía muy bien. Él era totalmente autorrecto. ¿Cómo no se va a impresionar Dios conmigo si se va a impresionar más bien contigo, que tú eres un sinvergüenza? Para que no nos pongamos nosotros en posición de que somos mejores que nadie. Ahora bien, sí, retomando el tema de lo que sucede en Venezuela, es justamente eso. El pueblo venezolano se está recibiendo una buena dosis de disciplina. Es doloroso, pero porque precisamente hay una gran cantidad de miembros de la familia real que están allí para crecer espiritualmente y siguen rechazando la palabra de Dios. Y dice en 3:21, Génesis 3:21, luego Jehová Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Vamos a buscarlo en la versión de Reina Valera. 3:21. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Wow. Impresionante. No me voy a meter más porque en este estudio de la versión de Reina Valera, porque hay un estudio extensísimo y vamos a pasar 8 horas, cuando la idea es continuar avanzando.
Vale, ahora seguimos con este punto 3. Dice, el modelo de la salvación en el Antiguo Testamento. Según dice en Génesis 3:15, 6. Perdón, Génesis 15:6. Él creyó en Jehová, en Jesucristo, y le fue contado por rectitud, rectitud positiva imputada. El modelo es exactamente el mismo que la salvación en el Testamento Nuevo. Abraham creyó en Cristo y Dios el Padre imputó perfecta rectitud en él. Cuando nosotros nos ajustamos a la justicia de Dios, nosotros recibimos la perfecta rectitud de Dios. Tú no puedes mejorar la perfecta rectitud de Dios, comprometerla o destruirla. Todos los creyentes la tienen. Nosotros no creamos nada perfecto. Dios crea todo perfecto. El plan de Dios es perfecto. Entonces, tú no puedes añadirle algo que sea perfecto. Y a nosotros tenemos la mala costumbre de decirle, ay, pero es que ella es perfecta cuando vemos a una mujer muy bonita. O es que creé este castillo perfecto. Nada de las creaciones humanas son perfectas, pero las creaciones divinas son perfectas. Ahora, ¿cómo es posible entonces que nazcan niños con 3 brazos? Porque esos niños no son una creación directa de Dios, esos niños son producto de la genética. Nosotros no somos la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron semejanza de Dios. Nosotros somos creados, no somos creados, somos nacidos como resultado de la caída. De hecho, quizás no vaya a sonar muy bonito, pero es la verdad. Los hijos son consecuencia de la caída, por lo cual son parte del castigo. Quizás alguno se salga del grupo. Yo tengo que decir lo que tengo que decir, no puedo ahorrarlo. Romanos 4:1-5 y Gálatas 3:6 enseñan el mismo concepto para Génesis, como en Génesis 15:6. Dice en Romanos 4:15. Y por cierto, no existe tal cosa como pastoras. Y estoy siendo un poco directo, pero es que es la verdad. Entonces, no existe tal cosa como pastoras porque el rango, por decirlo de alguna manera, y es por eso que es tan satánico el feminismo, o los niveles de autoridad que Dios crea, no me culpen a mí, es lo que Dios creó, es que el hombre, Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la familia y luego la mujer. Ahora, eso no significa que la mujer sea inferior, significa que hay un grado de autoridad. Y de hecho, las familias donde ese patrón se rompe son un total desastre. Pueden ahí más o menos funcionar ligeramente y bueno, haciendo malabares, pero no es el funcionamiento que debe tener una familia, donde claro, también es importante que el hombre tenga los recursos espirituales suficientes para llevar la familia con normalidad, con crecimiento, con fortaleza. Y igualmente delegar la función de enseñanza de los hijos a la madre. Pues la mujer tiene un don especial para educar niños. Ahí sí puede enseñar, pero en las iglesias no está permitido a la mujer hablar. Y no se está refiriendo a que no puede conversar con la amiga que tiene al lado. Claro que si estás en una iglesia no tienes por qué interrumpir y distraerte con una conversación que lo único que viene es a traer distracción. El propósito de la iglesia es aprender, no hacer un picnic, organizar una cena o una fiesta. Entonces, si tú estás en una iglesia, lo menos que tienes que hacer es interrumpir, sea hombre o mujer. El comunicador pronuncia las palabras y quien está sentado escucha. Por eso, esta forma de educación es magnífica, porque no existen interrupciones. Entonces, la mujer le ha sido ordenada mantener silencio en la iglesia, porque el don de comunicador es para hombres y hombres nada más. Cuando ves que en una iglesia quien predica es una mujer, ya ves una distorsión. Se invirtieron los papeles, donde lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. Es importante que las cosas se mantengan en su lugar, porque entonces tú ves al marido sentado, entonces te das cuenta que quien manda en la casa es él, y hay una distorsión porque demuestra que esa señora no conoce la palabra de Dios. Y si la persona que está enseñando la palabra de Dios no conoce la palabra de Dios, ¿qué carrizo haces allí? Eso es como ir a una iglesia donde el comunicador es a practica brujería o es chavista. Es imposible. Eso demuestra que es un ignorante y no conoce la palabra de Dios. Entonces, si vas a ese sitio, te estás confundiendo más. Entonces, sal corriendo de ese sitio. Ese no es tu lugar.
Ok, dicen en Romanos 4.1, ¿qué diremos pues? Que ha encontrado a Abraham, nuestro progenitor según la carne, es decir, las generaciones humanas, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, porque era un buen tipo, pero no delante de Dios, es decir, delante de los seres humanos, era una persona muy respetable, muy moral, pero no, porque la religión o la relación con Dios no tiene nada que ver con la moral. Todo lo que un no creyente puede hacer no tiene nada que ver con Dios. Un miembro de la familia real puede ser espiritual y al ser espiritual es moral, pero el no creyente puede ser muy moral, pero eso no significa que sea espiritual, porque para ser espiritual tienes que creer en Cristo. Ahora, la espiritualidad es infinitamente más alta que la moralidad, pero es cuestión de un proceso de alimentación constante en el que vamos creciendo espiritualmente y como consecuencia tenemos un comportamiento más moral, un poquito más. No para que nosotros miremos por encima del hombro a nadie, pero sí ante la sociedad se nota un poquito más moral. Pero nosotros no tenemos que buscar la forma de impresionar a nadie. No tenemos que tratar de cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser para agradar a los demás. Si lo haces así, ya está fuera de comunión. Nosotros tenemos que tener hambre por comer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos. ¿Pero por qué? Porque simplemente nos enamora el conocimiento de la palabra de Dios. Nos fascina conocer a Dios. Queremos conocer a nuestro Padre. Y dice en Romanos 4.3, pues, ¿qué dice la Escritura? Haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue acreditado a su cuenta por rectitud, por justicia. En Romanos 4.4 dice, ahora, para el que trabaja para salvación, su salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero en las bases de la deuda. Es decir, si tú crees que vas a impresionar a Dios por medio de tus buenas obras, entonces eres un fracaso y se te va a contar más bien como deuda, porque no vas a ser salvo con eso. En Romanos 4.5, pero al que no obra, es decir, para salvación, sino que cree en Él, quien justifica al impío, que es decir, Cristo, el que justifica al no creyente, su fe le es acreditada por rectitud. Y en Gálatas 3.6, de la misma manera, Abraham creyó, y cuando habla de Abraham, se estamos refiriendo al padre de la nación judía, al Antiguo Testamento. Abraham creyó en un punto del tiempo, mientras era un gentil, en el revelado Dios Jesucristo, o sea, Dios Jesucristo, y en ese mismo momento del tiempo, en el lado positivo del diario, fue acreditado, es decir, para él, para su ventaja, para su rectitud. Fue escrito en el libro de la vida. Continuando con este tema, dice, la justicia de Dios no es libre para salvar al hombre basado en obras o en ritual, o porque Dios es bueno. Si Dios nos perdona porque es bueno, entonces también podría castigarnos porque se le antoja. Dios nos perdona porque su justicia es satisfecha en la persona de Jesucristo. Mientras más tú trabajas para salvación, es mientras más tú te alejas de ella. El modelo para el ajuste a la justicia de Dios para la salvación siempre ha sido el mismo, que es fe en Cristo y solamente en Cristo, lo cual libera la justicia de Dios para dar instantáneamente la salvación. En el Antiguo Testamento, el juicio de Jesucristo en la cruz era tan real como lo es para nosotros retrospectivamente. Mientras nosotros vemos en pasado la obra de Cristo en la cruz, los del Antiguo Testamento lo veían a futuro. De hecho, Salomón dice, yo sé que mi Redentor vive. Y no había sucedido. No importa cómo Cristo haya sido revelado en el Antiguo Testamento, la expresión no meritoria de la fe en Cristo siempre resultó en la salvación eterna. Y de hecho, desde el inicio, desde el momento en el que Dios Hijo, o la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se le presenta a Adán y a Isha y les viste, porque hace una ropa con la piel de cordero, está haciendo un sacrificio para enseñarles lo que hoy en día tenemos en libros o en computadoras, les enseña el Evangelio, les está diciendo, mira, para que puedan ustedes ser salvos, tienen que transmitir sus pecados a este cordero que será sacrificado, que será desangrado, y esa sangre representa la muerte espiritual de Cristo como sustituto que sucederá en un futuro. Eso es increíble. Y luego hay montones de manifestaciones y de hecho los rituales eran perfectamente válidos en el Antiguo Testamento porque no existían libros, porque la mayor parte de la gente no leía. Y donde simplemente había que enseñarle a la gente cómo era el Evangelio, qué iba a suceder en la cruz.
Bien, y dice en Isaías 53:1, ¿quién ha sido causado a través del Espíritu Santo a creer en nuestro anuncio, en las noticias, sobre quién se ha manifestado el brazo, es decir, la humanidad de Cristo, el brazo de Jehová, que es la deidad de Cristo? En el versículo 4, dice 53:4, declara directamente que Cristo llevó la culpa de nuestro pecado. Cristo fue juzgado en su muerte espiritual, no en su muerte física. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él quitó y llevó lejos nuestras aflicciones, todo el reflejo de la caída, miedo, culpas, etc. Y sufrió nuestras calamidades y catástrofes. Nosotros le tuvimos por azotado, por golpeado por Dios y afligido. Es decir, trabajando para nuestra salvación. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde, 3 horas, donde el cielo se ocultó para dejar intimidad. Y una vez que entregó su cuerpo y su espíritu a un gran terremoto. Eso debió haber sido impresionante. En Isaías 53:5 dice, pero él fue penetrado, traspasado, herido, es decir, en el sentido de ser profanado y contaminado por nuestras transgresiones, es decir, nuestras violaciones de la ley, molido por nuestras iniquidades. Y no sé si recuerdan cuando les mencioné que existía un gusano que se machacaba en un mortero con el cual su sangre o los fluidos que derramaba en el que se convertía ese gusano era un color púrpura con el cual se teñían las ropas del sumo sacerdote. Por eso Cristo dice que yo soy gusano, no soy hombre sino gusano. Está queriendo decir que soy machacado como un gusano, un mortero, para que se tiñan las ropas del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote actualmente, por supuesto, es Él. Por eso pasó por todo eso. Y para que nosotros entendamos el privilegio que tenemos de ser representados por su majestad Jesucristo. Esto es demasiado grande. Y lamentablemente la mayor parte de los miembros de la familia real no lo ven. Pero Él fue penetrado, traspasado, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz, es decir, reconciliación, fue sobre Él y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Qué hermoso. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, desorientados. ¿Y por qué nos compara como ovejas? Porque la oveja es un animal tan estúpido que es incapaz de curarse a sí mismo, de hacer nada por sí mismo, ni de cuidarse. Solo come y bebe. Curioso el sentido del humor de Dios y cómo hace esas comparaciones. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, porque se desorientan las ovejas. Por eso necesitan un pastor y un perro. Cada cual, yo creo que en este caso yo soy el perro. Cada cual se apartó por su camino, es decir, sin rumbo. Pero Jehová cargó en él el pecado, es decir, la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:10-12. Pero Jehová estuvo favorablemente dispuesto a romperlo, es decir, a Jesús, y le hirió, vaciándole toda nuestra contaminación. Cuando se haya puesto su vida espiritual como sacrificio por la culpa, es decir, ofrenda de la expiación por el género humano, verá descendencia, una nueva familia, vivirá días sin fin, es decir, en la resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es increíble, esto es impresionante, que se nos haya dicho tantísimas veces y no podemos ver todavía con claridad el increíble privilegio que tenemos a nuestro alcance. Y aquí donde también es importante entender lo que está sucediendo, porque es terrible lo que sucede en Venezuela. Es doloroso. Particularmente yo me siento muy afectado desde el punto de vista de la empatía, porque es mi nación. Tengo grandes amigos allá, gente que amo como hermanos, que para mí son como de sangre. Y hasta a veces mejor, porque a veces la sangre te repudia. Pero es triste, pero todo eso es parte de un proceso que la gente debe pasar porque han rechazado la palabra de Dios, porque son negativos a la palabra de Dios. Hablo de miembros de la familia real porque también la Biblia nos dice, y Dios a quien ama y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Pero si estás creciendo espiritualmente y te encuentras en una situación como esa, tú tienes una máxima oportunidad para crecer espiritualmente y para alcanzar la máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y eso implica sobre tu salud,
Tu situación económica, tu situación política, tu situación social, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu profesión. Eso involucra todo. Significa estar concentrado con Dios, ejecutando la vida espiritual que se te entregó para que seas feliz en medio de esas circunstancias. Existe una importantísima oportunidad, quizás la más grande que pueda existir en Venezuela, para que eso se convierta en una nación cliente, porque tiene todo el potencial y la capacidad, porque existe un grandísimo número de miembros de la familia real en Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Europa, existe un nivel de paganismo terrible, donde la gente simplemente no menciona a Dios, para ellos no existe, y si se lo menciona arrugan la cara, o si te presentas entre los que sí creen en Dios, creen en esas estatuas, en ese montón de imágenes, prenden velas, ven a Cristo como un hijo de Dios, pero no como a Dios hecho hombre. No entienden la salvación, no entienden nada. Muchos van ahí como por una costumbre, por un ritual, por una tradición, y van a misa los domingos, o de repente no van a misa nunca, pero simplemente una vez al año, en la Semana Santa, hacen su procesión, porque es tradición. Pero no entienden nada de lo que están haciendo. Entonces, cuando tú ves una nación como Venezuela que está pasando por un conflicto terrible, pero entiendes que es parte del proceso y que nada sucede sin autorización divina, tú logras comprobar de que ese proceso es necesario no para que se conviertan a la religión o no para que todos sean más religiosos y asistan más al culto, sino para que dejen de ver a Cristo como, como simplemente el Hijo de Dios y que cumplió los pecados, pagó los pecados en la cruz, sino para que te orientes al crecimiento espiritual. Y en la medida que un gran remanente de miembros de la familia de Dios, de la familia real, crecen espiritualmente, esa nación puede convertirse en una nación cliente, es decir, que sea quien lleve el evangelio a toda la humanidad. Y es increíble, porque Venezuela teniendo tanto potencial, pero estando tan desviada en tantísimas cosas, bien sea fiestas, bien sea brujería, porque también hay mucha brujería, en socialismo, y otra parte en religión, donde lo menos que importa es Dios, lo menos que existe es Dios, y el que cree en Dios y el cree en Cristo, resulta que entonces hay un pequeño un grupo que simplemente se va por otro camino, hacia la religiosidad. Y entonces entiende que todo lo que está sucediendo es porque así Dios lo quiere. Nada sucede sin autorización divina. ¿Es doloroso? Claro que es doloroso, pero igualmente tiene que ser un proceso que se aproveche para el máximo crecimiento espiritual. Porque todas las situaciones de crisis son dolorosas, pero son necesarias para crecer espiritualmente. Si dejas de mirarte a ti y comienzas a ver a Dios, entonces tienes más oportunidad para crecer a la cima. He pasado por crisis terribles, por situaciones dolorosas, por situaciones de verdad terribles, estando a punto de la muerte en muchas ocasiones. Y en ese instante es una oportunidad para decir, descanso en ti, Padre, no me preocupo por nada. Es maravilloso. Doloroso, sí. Necesario también. ¿Es el plan de Dios? Por supuesto, porque nada sucede sin autorización divina. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y continuamos la próxima clase con este impresionante tema de la salvación en el Antiguo Testamento. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio tan impresionante. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje, Señor. Y te pedimos en este instante por la liberación de nuestro país, Venezuela. Te pedimos la liberación de toda esa gente que está sufriendo. Si es tu voluntad, Señor, que no sea nuestra voluntad, sino la tuya la que prevalezca. Y si te lo pedimos en este instante, Señor, libera a Venezuela y a todas las naciones de América Latina del socialismo, de ese cáncer. Si es tu voluntad, Señor, que no sea la nuestra. Gracias, Señor, en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.